tener ahí la Biblia abierta. El día de hoy vamos a hablar acerca de el peligro de retroceder, el peligro de volver atrás. Vamos a orar. Señor, una vez más ponemos estas porciones de las Sagradas Escrituras en tus manos. Guíanos para entender lo que sucedía en aquellos años cuando Pablo escribía esta carta y cómo estas cosas deben ayudarnos también a entender y a crecer. Que sean una advertencia para nosotros también, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre precioso de Jesús. Amén. A veces pensamos que uno de los grandes peligros de la vida cristiana, o que los grandes peligros de la vida cristiana vienen de afuera. Hablamos tanto del diablo, tanto del mundo. La gente sataniza todo porque es una forma, pienso yo, en sus mentes de querer crear barreras que los protejan del mal. Por eso satanizan todo, satanizan la música, satanizan la comida, satanizan la vestimenta, las películas, todo lo satanizan. Porque existe esta idea redundante de creer que de afuera vienen los peligros. Que es cosas del mundo, música mundana, películas mundanas, ropa mundana, todo lo ven mal. Y se van armando estas vallas, ¿sí? Vallas morales, diríamos, a veces religiosas, a fin de mantenerse resguardados del mal. El gran problema de esta manera de comportarse es que lleva a muchas personas a ignorar que el mal no solo viene de allá afuera, en términos externos, sino que el mal procede en buena manera, de manera interna en nosotros. Y de hecho, uno de los mayores peligros que existe en la vida cristiana procede del corazón. Y tiene que ver con la tentación de volver atrás. Tiene que ver con la tentación de regresar a todo aquello de lo que Cristo ya nos liberó. Y en estas cosas, mis hermanos, ni el mundo, ni el demonio o Satanás tienen mayor fuerza que lo que hay en nuestro propio corazón. Volver atrás, después de todo, es una decisión personal que las personas toman. Y que muchas veces las personas justifican, culpabilizando las fuerzas externas del mundo, justificando a estas personas porque Satanás fue más fuerte que ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad pocos se percatan que el problema nace de adentro, del corazón. Y en esa ignorancia, las personas quedan expuestas a peligros mayores incluso que los que hay allá afuera. Porque como Pablo decía que esa parte natural propia del ser humano que se rebela contra Dios le era crucificada para Cristo. Así los creyentes deberíamos preocuparnos por crucificar a nuestro propio ego, a nuestra propia naturaleza carnal, antes que preocuparnos por condenar todo lo que hay a nuestro alrededor. La gente se hace quisquillosa de lo que pasa allá afuera. Y ni siquiera han crucificado la carne y sus propias pasiones. Ese es un gran peligro. Y a mi parecer creo que es una determinación equivocada. ¿Sí? Ignorar que hay peligro afuera, no estoy diciendo que no lo haya, pero que también hay peligro con nosotros mismos. Bien decía el profeta Jeremías, engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tenemos que percatarnos que esto es así. Jesús dijo, lo que realmente contamina al hombre no viene de allá afuera. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Decía el Señor Jesucristo. Lo que sale del corazón. Del corazón emanan los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto emana del corazón y es eso lo que contamina al hombre. De tal manera que cuando nosotros vemos esto, hermanos, debemos de entender
que debemos preocuparnos y observar lo que está pasando en nuestro interior, los deseos que están forjándose en nuestro interior y también las tentaciones que se están forjando ahí dentro. Pablo va a hablar de una de estas tentaciones que estaba trastocando a los Gálatas y era la tentación de volver atrás, de regresar a las cadenas, de todo aquello de lo que Cristo les había liberado. Justamente eso es lo que Pablo va a hacer ahora en este pasaje. Él va a denunciar justamente que los creyentes, después de haber conocido a Dios, aún estaban en riesgo de volver a todas aquellas prácticas que los habían encadenado por mucho tiempo, hermanos. De hecho, el pasaje es muy lindo porque vamos a observar el corazón pastoral del apóstol Pablo, que no está hablando de una manera fría. Pablo es un gran teólogo, uno de los grandes teólogos del Nuevo Testamento. Leemos la carta a los Romanos y es impresionante su vocabulario y su entendimiento sobre la justificación por la sola fe, sobre la depravación humana, sobre la santidad, sobre la ley y el evangelio. O sea, él es un teólogo impresionante. Pedro reconoce tales cosas y tales virtudes. Dice, lo que el apóstol Pablo escribe son cosas difíciles de comprender. Porque el apóstol Pablo había sido llevado por el Señor a través de toda su vida a ciertas instrucciones que lo llevaban justamente a tener un entender muy grande, muy académico, diríamos incluso, de las cosas del Señor. Pero ahora él no va a hablar como ese teólogo y ni siquiera con la frialdad de un teólogo. Él va a abrir su corazón pastoral. Él está preocupado como pastor de lo que está haciendo la iglesia, de cómo están comportándose sus hijos espirituales, diríamos. Él está realmente preocupado por esto. Y vamos a observar en este pasaje, en estos pasajes, justamente que lo que mueve a Pablo el escribir esta carta es el amor que él tiene por los hermanos de Galacia. Más allá del conflicto teológico, más allá de la herejía, lo que realmente le preocupa a Pablo es la vida, el alma de los hermanos de Galacia. Y eso es importante entenderlo, hermanos. A veces como pastores somos un poco fríos en ese sentido. Y hablamos de teología, y hablamos de doctrina, y hablamos de la sistemática o de la dogmática, y cómo se diferencian ciertas denominaciones de las nuestras, y distinguimos estos conceptos. Pero hermanos, al final la preocupación de un pastor tiene que ver con las almas de los creyentes. Y el pastor debe de preocuparse, debe de amar a esa persona, el alma, debe de cuidar y de velar por el bienestar espiritual de esa persona. Y hoy vamos a observar esto en Pablo. Pablo va a hacer 3 cosas. En realidad hace 4, pero vamos a observar primero 3. Lo primero que va a hacer Pablo es hablarles del pasado. Luego Pablo los va a llevar a que observen el presente. Y luego Pablo va a detenerse allí y va a reflexionar sobre lo que están haciendo ellos. Y finalmente, por eso decía, son 4. O sea, podemos ver 3 grandes acciones, pero en la última está implícita. En la cuarta acción de Pablo, en este pasaje, va a decir lo que pasa en su corazón. ¿Qué siente Pablo al ver esto que está pasando en la iglesia de Galacia? Vamos a empezar por esa primera parte, en el versículo 8. Lo primero que Pablo va a hacer es que va a hablar del pasado nefasto de los Gálatas. Él va a recordarle a los Gálatas, ellos están volviendo atrás, están cayendo en la tentación y en las trampas de su propio corazón de volver atrás de lo que Cristo les liberó. Y el apóstol Pablo se detiene y les dice, a ver, recuerden de dónde han caído, recuerden de dónde han salido, de dónde los trajo el Señor. Recuerden sus vidas antes de ser creyentes. Y eso es importante, porque vean lo que dice el apóstol San Pablo, versículo 8, ahí en sus Biblias. Ciertamente, en otro tiempo, noten esta expresión de Pablo, porque justamente lo que Pablo está haciendo es recordar otro tiempo, otra etapa de la vida de los Gálatas. Una etapa en la que vivían sin Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios,
Vean lo que Pablo está haciendo. Él está llevándole a los Gálatas a que recuerden su vida sin Cristo. Cuando ustedes no tenían a Cristo, cuando ustedes no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses, es decir, eran esclavos de los falsos dioses. Pablo está llevándolos a entender, a que vean con claridad lo que Dios ha hecho en sus vidas. Él los ha sacado de una vida sin Dios, una vida de ignorancia espiritual, una vida de esclavitud a los falsos dioses. Por eso es que el apóstol inicia este pasaje con un contraste. Ciertamente, que en griego es un adverbio de contraste, no eran simplemente, Pablo no denuncia que lo que ellos hacían no eran simplemente prácticas religiosas equivocadas o distintas. La expresión de Pablo es muy seria, hermanos. Sé que cuando lo leemos parece no ser tan serio. Pero Pablo dice que cuando ellos estaban sin Cristo, noten eso que dice Pablo, servían, o sea, eran esclavos de los que por naturaleza no son dioses. Pablo está hablando de esclavitud espiritual. Y está hablando de esclavitud espiritual en sus prácticas religiosas. Es decir, los Gálatas antes de ser creyentes estaban en un estado de esclavitud a dioses falsos. Alguien diría, pero bueno, no parece ser tan serio. Nosotros un día vivimos sin el Señor y realmente no anduvimos haciendo cosas tan malas. ¿Qué tan serio era? A lo mejor sí, teníamos una virgen, teníamos un santo, o adorábamos aquí, adorábamos allá, pero no era tan serio. Bueno, para el apóstol Pablo, y particularmente en el Nuevo Testamento, lo que los Gálatas hacían antes de ser creyentes era muy serio y grave. Era tan grave que cuando Pablo habla de lo mismo en un pasaje paralelo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 20, Pablo dice que lo que los gentiles estaban ofreciendo como sacrificio, o lo que sacrificaban, dice Pablo, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Cuando Pablo habla de esto en Corinto, había una práctica que existía en la antigüedad. Dentro de los griegos, como ustedes pueden saber, había muchos dioses. Y los griegos tenían esa libertad desde el gobierno de Alejandro el Grande, de adorar a quien les diera la gana. Pero realmente la religión griega les presentaba dioses al por mayor. A esto le llamaban panteón griego. Tenían un panteón enorme, o sea, de dioses de toda clase y de toda índole. Cuando los romanos llegan, ya para los días de Pablo, no tuvieron ningún temor ni ningún interés por cambiar esta cosmovisión religiosa. Ellos dijeron, pues estos creen en muchos dioses, pues nosotros también creemos en estos dioses, solo llamémosles diferente. Llamémosle a estos dioses al modo romano. Y entonces les fueron cambiando el nombre y les pusieron nombres romanos, pero después de todo eran los mismos dioses. Dioses que venían incluso de muchos años atrás, inclusive se remontan a los días de Babilonia. Ok, para no hacer largo el asunto, cada uno de estos dioses exigían sacrificios, exigían servidumbre. Y lo que Pablo está diciéndole a los Gálatas es que ellos recuerden que antes de que el Señor los rescatara, ellos eran esclavos de esos falsos dioses. En su carta a los Corintios, Pablo dice, en realidad, no solo son esclavos de los falsos dioses, sino que son esclavos de los demonios. ¿Por qué? Porque cuando ellos ofrecían sacrificios, se lo ofrecían a una imagen de Acera o de Astarot, pero en realidad ¿a quién se lo ofrecían? Según Pablo, a los demonios. Y si ellos servían a esos falsos dioses, ¿a quién estaban sirviendo? A los demonios. Y si ellos eran esclavos de esos falsos dioses, en realidad eran esclavos ¿de quién? De los demonios. Pablo está siendo muy claro con los Gálatas, diciéndoles, antes de ser creyentes eran esclavos de Satanás. Eran esclavos de los demonios. Por eso es que eran idólatras.
Por eso es que toda su vida era nefasta, porque eran esclavos de Satanás, el diablo. Satanás en sus multiformes manifestaciones a la luz de la idolatría. De hecho, mis hermanos, déjeme decirte que todas las personas que están sin Cristo son idólatras. Y no solo son idólatras, son esclavas de Satanás. Alguien podría pensar y decir, bueno, es que yo no tengo ídolos, pero hacen ídolo de cualquier cosa. Y todo lo que toma y ocupa el lugar de Dios, son esos ídolos que están cobrando forma y que además están tomando poder y autoridad sobre la vida de las personas que les sirven, ya sea una imagen, ya sea el dinero, ya sea la familia, ya sea el poder, ya sea la autoimagen, ya sean muchas otras cosas. Pero después de todo, esos dioses falsos tienen poder y autoridad sobre la vida de las personas. Y Pablo quiere que los gálatas recuerden que antes de ser creyentes ellos estaban bajo esa servidumbre de muchos dioses. Y esto es algo tremendo, hermanos. Cuando hablamos de la idolatría, no estamos hablando de algo neutral, o sea, algo que es inofensivo, sino realmente la idolatría implica sumisión a poderes que esclavizan. Por eso Pablo usa el término esclavos o siervos. Eran siervos, es decir, la idolatría lleva a las personas a esclavitud, a fuerzas y a poderes que los convierten en sus esclavos. En su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 16, Pablo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿En qué se convierte una persona que se somete a otra? En un esclavo. Y si ellos estaban sometidos a los falsos dioses, ¿qué eran de los falsos dioses? Y no eran simples poderes, eran poderes de Satanás. Así que los gálatas, antes de venir a Cristo, antes de conocer a Cristo, estaban justamente atrapados en una serie de prácticas y de conductas que los tenían esclavizados bajo el poder del maligno. ¿Saben de verdad que cuando uno estudia las prácticas cúlticas que tenían lugar en aquellos lugares, de verdad uno queda asqueado? Uno queda con la boca abierta después de darse cuenta de cuánta depravación existía en esas prácticas. Recuerdo hace unos 2 años, no, yo creo que tiene más, como unos 3, 4 años, prediqué la primera carta a los Corintios. Una carta muy interesante en donde el apóstol Pablo habla acerca de algunos varones de las iglesias de Corinto que estaban yendo a los lugares de adoración cúltica, donde había lugares donde tenían prostitutas sagradas, y donde ellos pensaban que ya si eran cristianos no pasaba nada si iban con las prostitutas sagradas del templo de Artemisa o de las diosas del amor y tenían relaciones sexuales con ellas, no pasaba nada. Pablo les advierte y les dice que quienes hacen eso se están haciendo una sola carne con ellas, que el que se una a una ramera se está haciendo una carne con ella. Pero dentro de las prácticas que habían dentro del culto a estos falsos dioses, de verdad, hermanos, el darnos cuenta lo que los historiadores dicen al respecto, en cómo dañaban su cuerpo, utilizaban instrumentos para dañar su cuerpo, sus órganos sexuales de una manera tan atroz, tan vergonzosa, tan denigrante, que el cuerpo de las personas era llevado al extremo en estas prácticas cúlticas. Pablo les está diciendo a los gálatas, ustedes eran esclavos de todo eso. Antes de ser creyentes eran esclavos de todas estas cosas que hoy, por supuesto, deberían de repugnarles. Hablábamos de los gálatas, de los cultos místicos que había entre ellos, del culto imperial, de las muchas deidades locales que tenían también los famosos gálatas y también, por supuesto, de los famosos dioses que habían entre ellos, como los famosos altares de Zeus que existían por todo el territorio de Galacia.
Y allí estaban los Gálatas, atados, esclavizados a todas estas cosas. Alguien ahora podría imaginar y decir, bueno, pero pastor, nosotros ya no tenemos altares a Zeus, ya no seguimos a ninguno de estos dioses que teníamos antes de ser creyentes. La mayoría de nosotros, creo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero la mayoría de nosotros venimos de una religión sumamente idólatra, que nos motivaba, nos estimulaba a vivir en la constante idolatría. Alguien podría decir, pero pastor, ya no tenemos estos ídolos, ya los eliminamos, ya los quitamos. Pero, mis hermanos, pensar así, y pensar y de alguna manera creer que los ídolos que existen solamente son ídolos de madera, de piedra o de barro, es un error. Satanás es sumamente astuto. Y Satanás sabe que cualquier persona que se va a convertir a Cristo, una de las primeras cosas que va a ser deshacerse de la Virgen de Guadalupe, deshacerse de los santos y deshacerse de todas esas cosas. El diablo no sabe, porque además en la iglesia esas son las cosas que les dicen constantemente, no, que mira esto, que es del diablo, la imagen de todo esto. Y la gente lo va entendiendo, oye. Pero Satanás ya sabe que eso va a ser una persona que se convierte al cristianismo. Así que él es muy sofisticado. Él no solamente piensa en que las personas se aten o se esclavicen a una imagen. Al menos en el mundo evangélico no pasa así. El diablo ha ido sofisticando sus prácticas de tal manera que ha hecho que las personas se vuelvan esclavos ya no de ídolos de madera, de piedra o de barro, sino se vuelven esclavas de otra clase de ídolos, de otra índole, como el dinero, por ejemplo. Muchas personas que son cristianos son avaros, aman el tener, se enferman cuando no tienen dinero, no duermen cuando no tienen dinero o cuando algo escasea. Y no tener dinero, cuando digo no tener dinero, no estoy diciendo que tengan la necesidad de mendigar, porque hasta de eso Dios los libra. Se preocupan porque ya no es lo mismo, ya no tienen las mismas riquezas que tuvieron antes. Y para esas personas, esa pérdida económica es suficiente para afligirse, es suficiente para decirle a Dios, Dios, no estoy de acuerdo, para enfadarse con Dios, para no ir a la iglesia, para intentar castigar a Dios. ¿Saben por qué pasa eso? Porque son esclavos de esos dioses. En este caso, el dinero. Porque su voluntad está bajo servidumbre justamente de estos dioses e ídolos. Mis hermanos, Satanás no tiene que ponerte de rodillas delante de una piedra. Satanás sabe que el creyente no se va a arrodillar frente a una piedra, pero sabe que el creyente está pensando en el dinero. Sabe que el creyente está pensando tal vez en la aprobación social, lo que los demás opinan de él. Y para esas personas, lo que los demás digan se convierte en su ídolo, en su Dios. O en la manera en la que se proyectan a los demás, en la autoimagen. Para esas personas, el Dios son ellos mismos. Por esa razón, hermanos, los Gálatas tenían que recordar de dónde los sacó Cristo. De ese pasado nefasto. ¿De dónde vienen? Y creo que una de las buenas prácticas y ejercicios que debemos de hacer como cristianos, y creo que es muy saludable, es no olvidar nunca de dónde nos sacó Cristo. En verdad, si un día estuvimos sin Cristo, mis hermanos, éramos esclavos de Satanás. No hay vuelta de hoja. Éramos esclavos de Satanás de una u otra forma, en las muchas expresiones en las que Satanás se manifiesta. El solo hecho de no estar en Cristo nos llevaba a ser siervos de cualquier otra cosa que no fuera Cristo Jesús. Por eso es que nuestras vidas estaban hechas una cosa terrible. Los matrimonios de muchos, tremendamente mal. Las familias, los hijos, familias totalmente distorsionadas que caracterizaban las familias nuestras.
Nuestras propias vidas, hermanos, completamente enajenadas de lo que es bueno. Torcidas por completa nuestra moralidad, nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestros sentidos totalmente fuera de lo que dice Dios. Ahora de allí nos sacó el Señor. Alguien piensa y dice, es que yo, para seguir adelante, dicen, hay un dicho aquí entre los mexicanos, ¿verdad? Que ni voltear para atrás, ¿verdad? ¿Cómo dice ese dicho? ¿Cómo dice la gente? ¿Cómo? Tomar vuelo. Ni voltear para atrás. Hermanos, la Biblia dice lo contrario. Dice que voltees atrás. No para que vivas atrás, sino para que recuerdes lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Sí? Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea, debemos olvidar que fuimos esclavos de esto, pero no olvidar justamente lo que pasó y de dónde nos sacó Cristo Jesús. ¿Saben cuál era la razón por la que existía una Pascua entre los judíos? ¿Cuál era la gran razón por la que Dios impuso y constituyó una Pascua entre los judíos? La Pascua tenía un gran fin, la celebración de la Pascua. Recordar que un día Dios los liberó de la esclavitud. Cada que celebraban Pascua se iban a acordar que un día fueron extranjeros. ¿Saben con qué comían el animal que ofrecían en sacrificio en la Pascua? Hierbas amargas. ¿Por qué hierbas amargas? Para que te acuerdes que fuiste esclavo, les dijo Dios. Ese día vas a comer así y te acordarás de que fuiste esclavo. Pablo está haciendo esto con los Gálatas, recordándoles que fueron esclavos, recordándoles qué fue lo que Dios hizo en sus vidas y advirtiéndoles lo que formaba parte de ellos para no volver atrás. Todos tenemos en común ese pasado nefasto en diferentes historias. Sí es verdad, porque tal vez la historia mía sea diferente a la de ustedes, pero nuestro pasado sin Cristo fue nefasto. Éramos esclavos de una u otra manera. Ahora, enseguida lo que hace Pablo en el versículo 9 es que no solamente los lleva a recordar su pasado nefasto para que se queden lloriqueando allí, diciendo, sí es cierto, Pablo, somos los peores del mundo, nuestro pasado es horrendo. No, sí es verdad, Pablo les dice, eran ustedes esclavos de los demonios. Sin embargo, versículo 9, lo siguiente que dice Pablo es que el presente de los Gálatas ya no es igual. Es un presente glorioso. ¿Por qué? Porque es un presente de gracia. Versículo 9 dice el apóstol Pablo, 4:9. Mas ahora, vean ese contraste en el tiempo verbal, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Cuál era el presente de los Gálatas? Pablo utiliza un giro radical en lo que está argumentando. Ciertamente les acaba de decir, ciertamente, versículo 8, en otro tiempo no conociendo a Dios, mas ahora, o sea, está contrastando Pablo, está cambiando radicalmente la argumentación y entonces dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien incluso hay una corrección teológica, siendo conocidos por Dios. Pablo no está hablando, hermanos, de un conocimiento superficial que los Gálatas tenían de Dios. Ellos no conocían a Dios como nosotros conocemos, no sé, yo puedo decir que conozco México. A lo mejor mi hermano que ha viajado conoce México, pero eso no es conocer en una forma íntima, en una forma personal, ¿sí? A veces hablamos de las personas, yo sí conozco a fulano, ¿verdad? Pero realmente le hablamos 2 o 3 veces al año, ¿verdad? No lo conocemos, porque no hay una relación íntima. ¿Sí me explico? No hay una relación formal, no hay una plática, no hay una amistad. Cuando Pablo dice que ellos conocen a Dios, no está hablando de un conocimiento superficial. Pablo está hablando de una de las más grandes bendiciones que cualquier ser humano puede llegar a tener, el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es algo que Dios da.
mis hermanos, providencialmente. Es algo que ninguna otra cosa nos puede ofrecer. El conocimiento de Dios solamente viene por la gracia de Dios. De hecho, lo veíamos en el nuevo pacto. Es una promesa del nuevo pacto. Y todos me conocerán, dice el Señor. Desde el más grande hasta el más chiquito. Todos me conocerán. Es decir, el conocimiento de Dios es algo que Dios ofrece providencialmente, soberanamente. De hecho, Jesús, ¿saben cómo llamó el conocimiento de Dios? La vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Pablo les recuerda a los Gálatas que el presente que ahora viven, espiritualmente hablando, es radicalmente distinto a lo que era antes, sus vidas. La vida de los Gálatas han pasado de ser esclavos y siervos de los demonios y se han convertido ahora en personas que conocen personalmente a Dios. Hermanos, es una cosa impresionante. Porque entonces ellos, por supuesto, ahora han sido puestos bajo una relación íntima, bajo una relación transformadora con el Señor. Hay una forma en la que Dios le dijo estas cosas a Jeremías, de manera semejante a lo que está diciendo Pablo en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5. Jeremías dice, o Dios le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Cuando la Biblia utiliza el término, debemos distinguir esto. El verbo conocer en la Escritura, casi por norma general, es usada como un eufemismo. Un eufemismo es una palabra suave para hablar de algo más fuerte, ¿sí? De hecho, las personas usamos muchos eufemismos, ¿sí? O sea, usamos palabras suaves para hablar de algo más fuerte. Cuando nuestros hijos están aprendiendo, los que hemos tenido hijos pequeños, están aprendiendo a ir al baño, les decimos, pues, ve a hacer pipí. Es un ejemplo, ¿verdad? O el niño se hizo popó, ¿verdad? Usamos esa palabra, es un eufemismo. El término, técnicamente hablando, de manera correcta sería defecar. Pero no vamos con la esposa y le decimos, el niño se defecó. ¿Verdad que no? Ahí nace eso, porque suena desagradable, ¿verdad? Aunque técnicamente hablando es correcto. Pero para no sonar así tan fuerte, mejor utilizamos ciertas palabras que sustituyen las otras y que pues al final sabemos que hablan de lo mismo, ¿verdad? Bueno, la primera vez que se utiliza el término conocer en la Biblia es en Génesis, donde nos dice que Adán conoció a su mujer. ¿Y saben a qué se refiere esa palabra? Conocer, a la relación sexual. Es un término muy fuerte que tiene que ver con una relación íntima muy fuerte. Por eso es que la primera vez que la Biblia utiliza el término es con Adán y su esposa, diciéndonos que Adán conoció a su mujer. O sea, Adán tuvo una relación tan cercana y allegada a ella que trajo a la luz un hijo. ¿Sí? Ahora, ese término, a lo largo de la Biblia, por supuesto que hay variaciones contextuales o de connotación, pero en general, cuando la Biblia utiliza ese término, habla de algo que es entrañable, tan cercano y tan íntimo. ¿Sí me explico? Cuando la Biblia utiliza el término conocer, no está hablando de otra cosa, sino de un amor tan íntimo, un amor tan cercano, una relación tan allegada que se conocen. ¿Sí me explico? Así dice Pablo en Romanos 8. A los que antes conoció, o sea, a esos a los que amó entrañablemente, diría Pablo. ¿Y saben qué le está diciendo a los Gálatas? Ustedes antes eran esclavos de los demonios, de los ídolos, de los falsos dioses. Pero ahora conocen con un amor tan entrañable, tan cercano, tan íntimo
al verdadero Dios. O sea, radicalmente ha cambiado la vida de los gálatas. Pasaron de ser esclavos a tener una relación tan perfecta y un vínculo tan unido con el Señor. Una relación tan estrecha con Dios. Y luego Pablo corrige y dice, no, más bien. Ustedes decía el versículo número 9. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien dice, siendo conocidos por Dios. O sea, en realidad les dice, ustedes conocen a Dios, sí, pero ¿por qué? Porque en realidad, ¿qué pasó primero? Dios los conoció a ustedes. O sea, la iniciativa en ese conocer, ¿quién la tuvo? ¿Los gálatas o Dios? Pablo dice, Dios. Dios tuvo esa iniciativa, Dios los quiso conocer. O sea, Dios derramó su amor lleno de gracia, su amor perfecto, y los llevó a una relación tan íntima y tan perfecta con Él. Es lo que está diciéndoles Pablo. Ese es el presente que ustedes tienen. Es un presente en donde la relación que tienen con Dios es tan perfecta. Hermanos, una manera tan tierna en la que el Señor Jesucristo habló de esta relación está registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14, cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea, es una forma tan tierna de Jesús de tomar imágenes de un pastor que conoce a sus ovejas, de un pastor que sabe quiénes son sus ovejas, ¿sí? Es un pastor que protege a sus ovejas, que las cuida, las ama entrañablemente, y las ovejas lo conocen, oyen su voz y lo conocen. Cuando David habló acerca del Salmo 23, de ese Dios que es su pastor, David dijo, unges mi cabeza con aceite. ¿Han leído eso, verdad? Salmo 23. ¿Saben que eso se refiere a un cuidado providencial? El pastor de ovejas, sabía que todas las ovejas, todos los animales, estaban expuestos a muchas infecciones en su cabeza. Los ojos de las ovejas son grandes. Si ustedes han visto una oveja, saben que sus ojos son grandes. Y muchos de estos animales atraen a insectos que ponen huevos sobre sus ojos, larvas incluso que están en sus ojos, en sus cuernos, en sus orejas. Allí anidan las larvas de una oveja. Una oveja está expuesta a muchos males de este tipo. Es algo tremendo, pero muchas de las ovejas justamente tienen este tipo de problemas porque pues sus cavidades son amplias. Entonces llegan los insectos y ahí anidan, ponen larvas, ponen huevecillos y se convierte en un foco de infección. La cabeza de una oveja está expuesta a muchos males. ¿Saben en la antigüedad cómo un pastor protegía a sus ovejas? Utilizaba aceite. La manera en la que un pastor prevenía que los insectos depositaran sus larvas o sus huevecillos en los ojos o en los oídos o en la nariz de uno de estos animales era ungiéndolo con aceite. Tomaban aceite, embarraban su rostro, sus ojos, sus oídos, sus narices, su boca, para que de esta manera los insectos no anidaran en la cabeza del animal y en sus cavidades. Y el pastor tenía esta labor de cuidar así la salud de su oveja. Es decir, cuando David dice, unges mi cabeza con aceite, está hablando de un Dios que cuida, que protege providencialmente a quien es suyo. ¿Por qué? Jesús dijo, porque son mis ovejas, porque yo las conozco y ellas me conocen a mí. Y eso es lo que Pablo le está recordando a los Gálatas. Ustedes conocen a Dios, más bien, dice Pablo, Él los ha conocido a ustedes.
Es hermoso el presente de los Gálatas, como es hermoso el presente de cualquier creyente. Cualquier creyente debería de tener siempre presente, mis hermanos, que la iniciativa, que el cuidado, que el conocer a Dios ha sido la iniciativa de Dios. Que el cuidado de Dios comienza en Dios. Siempre, hermanos, siempre, siempre. Nosotros hemos sido conocidos por Él. Los Gálatas habían olvidado eso. Y yo creo que todos nosotros estamos en riesgo de olvidarlo. De olvidar lo que Dios, lo que fuimos sin Cristo y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Estamos en riesgo de olvidarlo constantemente. Parece que tenemos amnesia. Se nos olvida rápidamente ver lo que Dios hace en nuestras vidas. Una de las advertencias más severas del Antiguo Testamento fue cuando Moisés llevaba al pueblo en el desierto. Deuteronomio dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuando entres a la tierra que fluye leche y miel, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No vaya a ser, dice, que veas las riquezas y digas en tu corazón: mi mano y mi fuerza me ha dado estas riquezas. Sino que acuérdate, dice, que Jehová es el que te da el poder para hacer las riquezas. Dios los estaba introduciendo a una tierra bellísima, próspera. ¿Saben cuál era el riesgo de eso? Que ellos se olvidaran de Dios. O sea, los creyentes siempre estamos en riesgo de olvidarnos de Dios. No sé por qué. Pareciera que nuestras mentes no pueden guardar el recuerdo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ustedes han oído ese bellísimo himno que dice Sublime Gracia, escrito por John Newton, uno de los bastante joven cuando él escribe este himno. John Newton, el autor del canto o del himno Sublime Gracia, cuando leíamos una de estas anécdotas que surgen de este hombre, me llamaba la atención porque muchos de los que hablaban de la vida de Newton decían que en su oficina, en su escritorio donde él escribía, donde él redactaba, y pues Dios también ahí leía su Biblia y todo esto. En ese escritorio, que era el lugar íntimo donde él leía la palabra, él se mandó fabricar un cuadro con un versículo puesto encima de este cuadro que colgaba donde estaba su escritorio, y ese versículo era Deuteronomio 15:15. Siempre, siempre Newton recordaba Deuteronomio 15:15, que dice: y te acordarás de que fuiste siervo en la casa de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Así dice Deuteronomio 15:15. En la oficina de Newton colgaba ese versículo. Creo que tenemos que recordar siempre eso, hermanos, que fuimos siervos del pecado, siervos de Satanás, pero que Jehová nos rescató, que Dios nos liberó, que el Hijo nos ha hecho verdaderamente libres, hermanos. Esa es la más hermosa verdad que Pablo quiere que renazca en el corazón de los creyentes, que esa verdad que Dios les ha dado, que es su realidad espiritual, el apóstol busca que vuelva a palpitar en el corazón y en el alma de los creyentes de Galacia, que recuerden que ahora han sido conocidos por Dios, que han sido rescatados por Dios. Porque era importante que ellos recordaran estas dos cosas, tanto el pasado como el presente. Hay una cosa terrible que nos dice la carta a los Gálatas, versículo 9 ahí mismo y 10. Dice: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, Pablo les pregunta: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Ya les ha dicho Pablo lo que fue de ellos. Ya les ha dicho Pablo lo que es su vida ahora en Cristo.
Y Pablo dice, ¿cómo es posible? Si Dios los ha conocido, si Dios los ha liberado de la esclavitud de Satanás a esos dioses y los ha llevado a conocerlo a Él personalmente de una manera tan íntima y tan profunda, ¿cómo es posible que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Pablo estaba sorprendido, estaba totalmente abrumado. Y empieza a describir la serie de prácticas que estaban haciendo los gálatas. Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Ahora, el problema de los gálatas no era simplemente el guardar las fiestas religiosas. El gran problema de los gálatas y de los judaizantes era que ellos decían que por guardar esas fiestas eran mejores ante Dios. O sea, el problema no era en sí el calendario judío del cual habla Pablo. El gran problema es que los gálatas creían que eran superiores y que de alguna manera Dios los tendría que aceptar como personas mejores porque ellos estaban guardando estas fechas, estos días. Y eso era una verdadera locura, hermanos, porque era tomar la obra de Cristo y añadirle algo. Y nadie puede hacer eso. Eso, más que un avance, es un retroceso. Tomar lo que Jesucristo hizo y añadirle, a ver, está bien lo que hizo Jesús, pero mira, yo ahora pienso que no voy a tomar Coca-Cola. Porque si yo no tomo Coca-Cola, yo voy a ser mejor cristiano. Ahora yo no voy a tomar café, porque si no tomo café, yo soy mejor cristiano. Bueno, eso no es un avance, mi hermano. Es un retroceso. Y es un retroceso porque estás tomando la obra de Cristo y estás añadiéndole actos humanos, creyendo que esos actos humanos mejoran en algún sentido lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y mis hermanos, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es perfecto y no necesita nada. Ahora alguien puede decir, pastor, yo no quiero tomar Coca-Cola, me hace daño. Ah, bueno, no tomes refresco. ¿Y qué pasa con eso? Nada. Pero cuando tú empiezas a creer que por no hacer o por hacer algo, de alguna manera estás haciendo, estás mejorando ante los ojos de Dios, estás contribuyendo a la obra de Cristo, mi hermano, tú estás tomando un camino equivocado. Estás volviendo atrás del Evangelio. Que una persona diga, yo por salud no quiero tomar esto, no voy a tomar café porque me quita el sueño, la verdad padezco esto y no... Bueno, pues no lo tomes. ¿Sí? Que el médico me dijo que tengo triglicéridos y colesterol, quién sabe por dónde. Bueno, no voy a comer carnitas. Bueno, no comas. Pero si tú luego vas y dices, ¿sabes qué? Yo no comí, ahora como puro vegetal, entonces soy un mejor cristiano. Estás retrocediendo. Y peor aún, yo como vegetales, pero como ustedes comen carne de puerco, ustedes son un montón de gente pecadora. Seguro se van a ir al infierno por ello. ¿Se dan cuenta cómo empezamos a irnos a extremos sumamente peligrosos? No es así, mi hermano. No es así. Debemos de entender que volver a tomar aquellas cosas de las que Cristo nos esclavizó y darles vida nuevamente es un retroceso antes que un avance. Y justamente es lo que Pablo está diciéndoles. ¿Cómo es que ustedes se van y se esclavizan de aquello de lo que Cristo los hizo salvos? Guardan días, guardan meses, guardan tiempos, guardan años. Todas esas cosas no fueron más que cadenas que Cristo cortó cuando los trajo a su gracia. Y esto que está hablando Pablo, hermanos, no es solamente exclusivo del judaísmo. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 20 al 22, el apóstol Pablo también les había dicho a los colosenses lo siguiente: porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustéis, ni aun toques, según mandamientos y doctrinas de hombres. En la iglesia de Colosas o en las iglesias de Colosa, las personas habían llegado a tal punto que se decían unos a otros: no manejes, no gustes, ni siquiera toques esto.
Y todas estas cosas las decían siguiendo mandamientos y doctrinas de hombres. Ahora, ¿es que la ley era mala? No, la ley tuvo su razón de ser. Hebreos 10:1 dice Pablo, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente hacer perfecto a los que se allegan a ella. O sea, la ley era sombra. Los días, los meses, guardar días, meses, años que eran sombra. Pero la sustancia, el cuerpo, era Cristo. Así que quien estaba en Cristo lo tiene todo, hermanos. Quien está en Cristo lo tiene todo. No necesita más. Eso es algo que en la madurez espiritual los Gálatas habían olvidado. Hay una paradoja en todo su actuar. ¿Por qué? Porque aunque ya eran conocidos por Dios, ¿qué estaban haciendo? Despreciando ese afecto divino y volviéndose a esclavizar a lo que su pasado representaba. Y déjenme decirles que el peligro persiste hasta el día de hoy, hermanos. ¿Cuándo? ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que venir a la iglesia es una bendición enorme? A mí me encanta el día del Señor. Cuando llega el sábado nos preparamos y toda la semana trabajamos y cuando llega el fin de semana estamos listos porque nos queremos ver y todo esto, y queremos cantar juntos y leer la Biblia juntos. Y el ir a la iglesia, el ir a la casa del Señor es bueno para nuestras vidas, sí, es bueno. Y deberíamos hacerlo y deberíamos amar esas cosas. Pero cuando empezamos a creer que por ir a la iglesia merecemos más, estamos retrocediendo en nuestra vida espiritual. Que porque no hemos faltado, que porque yo he sido fiel, entonces por tanto yo soy un mejor cristiano. No, mi hermano, no es así. No te equivoques. Porque estás poniendo tu fidelidad a Dios o a la iglesia. Tu propia fidelidad la estás poniendo y la estás comparando con la obra de Cristo. Y mis hermanos, no hay ningún acto que podamos hacer que siquiera se compare con la fidelidad de Cristo. Él sí fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Yo no. Yo puedo darle gracias a Dios porque los puedo ver a ustedes. Pero nunca pensar que porque yo ya fui el domingo, ya soy mejor que todos los que hoy no vinieron. No. Dios es el único que puede juzgar estas cosas. A mí me toca hacer lo que está en mis manos, amarlo, disfrutarlo, ver que es una bendición para mi propia vida, pero mis hermanos, creer que yo voy a beneficiar a Dios, que Dios se va a beneficiar porque yo vaya a la iglesia, o creer que lo que yo hice es igual de valioso que lo que Cristo hizo en la cruz, es una verdadera tontería. Ni siquiera, hermanos, el asistir a los cultos, el participar de los ritos, o el cumplir con las tradiciones garantiza la salvación de nadie. ¿No? Hay un pasaje de las Escrituras, ¿no? Cuando la gente habla, es que ya se bautizó, ya es cristiano. No, ni siquiera el bautismo garantiza la salvación de nadie. ¿Se acuerdan de ese hombre malvado llamado Simón el Mago? El libro de los Hechos nos narra cómo Felipe fue y predicó en ese lugar, y Simón el Mago, ¿qué hizo? Una de las primeras cosas que hizo Simón el Mago, ¿cuál fue? Se bautizó. Cualquier persona que aman los ritos y que aman todas estas cosas, que diría, ay, ya, ahora sí es salvo, ahora sí de verdad es salvo. ¿Por qué? Porque ya se bautizó. El día que vinieron los apóstoles Pedro y los demás y estuvieron con Simón, ¿qué dijo Simón? Denme de ese poder, aquí les va un dinero para que me den de ese mismo poder. ¿Y qué le respondió Pedro? Simón, veo que sigues en una cárcel, sigues atado, sigues esclavizado al pecado. Y fue cuando Simón tembló y dijo, ora por mí, porque él le seguía en una cárcel de hiel, y con todo y su bautismo. No quiero despreciar las cosas valiosas para la iglesia, porque el bautismo es una ordenanza preciosa. Y deberíamos todos de buscar esa ordenanza y cumplir esa ordenanza. Pero mis hermanos, debemos de ser muy cuidadosos de no poner por encima estas cosas, por encima de la obra de Cristo.
La obra de Cristo Jesús es única. Y ni mi fe, ni mi bautismo, ni nada de lo que yo haga, absolutamente nada de lo que yo haga se va a comparar con lo que hizo Jesucristo. ¿Sí? Nosotros llevamos 15 años sirviéndole al Señor. Empezamos hace 15 años en Río Verde. Y eso de Río Verde para acá, sin contar los años que servimos en Valles. Pasamos 13 años de nuestras vidas en Río Verde. Servimos al Señor. Ni siquiera existía mi hijo, casi creo que. No, ni existía, ¿verdad? Cuando llegamos a Río Verde. Entonces tenemos más tiempo, 14 años. Llegamos a Río Verde, servimos al Señor. 14 años de nuestra vida le dimos al Señor. Aquí tenemos 2 años en San Luis. Y, hermanos, 14, 15 años son la vida de mi hijo. Y hemos servido al Señor y hemos sufrido muchas cosas y hemos padecido y nos hemos mantenido fieles, gracias a Dios. Pero, ¿cómo se me va a ocurrir pensar que son 15 años de servicio al Señor? Que todo eso que yo he hecho es igual que lo que hizo Jesús. O que merezco que Dios me trate mejor. Cuando yo pienso así, es que estoy creyendo que mis obras son iguales a las de Cristo. Y eso es una tontería. Y de verdad una de mis oraciones siempre, Señor, impide que yo piense de esta manera. Porque nuestras obras no son como las de Cristo. Todas nuestras obras, por más piadosas que puedan ser, nunca serán perfectas, nunca serán suficientes, ni nunca serán meritorias. La única obra perfecta, suficiente y meritoria es la obra de Jesucristo. Todas las demás cosas no son así, hermanos. Y si nosotros hacemos algo es por gracia. Si nos logramos mantener firmes es por gracia. Si estamos sirviendo al Señor es por gracia. No es porque de alguna manera nosotros seamos mejores que las demás personas. No es cierto. No es verdad. Eso es lo que Pablo quiere que los Gálatas entiendan. Y por eso se sorprende tanto Pablo y dice, ¿cómo es posible que se están yendo a esclavizar de nuevo a todas aquellas cosas de las que Cristo les libró, pensando que eso los hará mejores? Guardan días, guardan meses, guardan años. ¡Qué locura!, dice Pablo. Esto es una verdadera locura. Es lamentable. No se están dando cuenta que están regresando. Hay una regresión. No es un avance, no es un progreso, es una regresión completamente. Y yo insisto, el peligro existe hoy. Debemos entender que ni siquiera las obras más sagradas que podamos realizar podrán añadirle nada a la obra perfecta de Cristo Jesús. De eso debería ser suficiente para nosotros. Y concluye Pablo derramando su corazón a los Gálatas. Era alarmante, era muy alarmante la actitud de los Gálatas. Habían pasado a ser esclavos de Satanás a conocer al Dios verdadero a través de su Hijo Jesucristo. Y sin embargo ellos habían despreciado lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario, habían despreciado la obra del Espíritu y estaban volviéndose otra vez a todas aquellas cosas de donde Dios las libró. ¿Qué creen que estas cosas provocarían en el corazón de un pastor como Pablo? Yo insisto, no como teólogo. Cualquier teólogo vería estas cosas y lo primero que diría son apóstatas. Mira, la doctrina de estas personas no coincide con lo que dice la soteriología. Mira que la forma en la que se conducen es una ortopraxis distinta a la ortodoxia que conocemos. Cualquier teólogo clasificaría la conducta de los Gálatas, ¿no? Pero Pablo no. Pablo observaba a los Gálatas, había visto su pasado, sabía cuál era el presente que ellos tenían y con tristeza veía lo que estaban haciendo. Y como un pastor que ama a sus hermanos en Cristo,
Pablo termina derramando su corazón ante ellos y les dice lo siguiente, y con eso termina este pasaje. Versículo 11. Me temo de ustedes, me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Este, diríamos, es el clímax del pasaje. El gran lamento de Pablo: temo de vosotros que hayan trabajado en vano. Ahora, el temor de Pablo no era por su reputación, de que la gente dijera, mira qué mal trabajo hizo Pablo, ¿no? No era la reputación de Pablo la que estaba en juego, era la fe de los Gálatas lo que provocaba temor en Pablo. Me da temor que no sean creyentes, es lo que le está diciendo Pablo. Me da temor de que su conducta demuestre que no hay fe genuina en ustedes. Era un dolor no de haber predicado el evangelio sin cansancio y no haber tenido resultados, porque eso a todos los afecta. Muchos predican el evangelio años y años sin ver fruto. No era eso lo que Pablo estaba lamentándose, un tiempo desperdiciado, no. Sino era el dolor de ver que algunos podrían estar abandonando la libertad que Cristo les había dado y la obra de Cristo Jesús. Eso era lo que le dolía a Pablo. Es esta clase de angustia pastoral que justamente es común en la vida de Pablo en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. En la carta a los Corintios, Pablo les dijo, lo celo con celo de Dios, pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidos en vuestros sentidos. Pablo amaba a la iglesia. En la carta a los Filipenses 2:16, Pablo dice, espero no haber corrido en vano, ni en vano haber trabajado. A Pablo le dolía su corazón de ver cómo aquellos creyentes, aquellos hermanos en Cristo estaban retrocediendo del evangelio. Eso es lo que a Pablo le dolía. Cuando una persona ama realmente a alguien, en el evangelio, en el amor cristiano es ese, hermanos. El amor cristiano nos lleva a preocuparnos, a pensar, a orar, a llorar muchas veces por nuestros hermanos. Nos lleva a la acción, por supuesto, la acción debe de ser obvia, pero el verdadero amor cristiano se manifiesta de la manera en la que Pablo lo está manifestando, cuando se siente una carga por la vida de los demás, y más cuando se es pastor. Esto es algo que no todos los miembros sienten, porque no todos son pastores. Ni siquiera la esposa del pastor lo siente, y yo lo sé por experiencia propia. Porque a veces ni siquiera el ser la esposa del pastor genera la misma aflicción, la misma angustia que lo que pasa en el corazón del pastor. Dios ha puesto en el corazón del pastor algo especial por las ovejas de Cristo. Y puede ser que las esposas de los pastores hagan su parte, y lo cual, por supuesto, yo agradezco a Dios por el caso de mi esposa. Pero su preocupación nunca será igual a la del pastor. Su dolor, su tristeza, el amor que pueda llegar a tener por las ovejas, por las almas, nunca será igual. Y ni siquiera la familia del pastor. Porque eso es algo que Dios puso solo en el corazón de aquellos a quien Dios llama por su espíritu al ministerio. Como Pablo, que había sido llamado por el Señor, no solo como apóstol, sino como pastor de esas iglesias. Ese cuidado pastoral, esa angustia pastoral que sentía Pablo por ver a los Gálatas retroceder, es lo que se siente, es el dolor que se siente cuando vemos a nuestros hermanos en Cristo que vuelven atrás. A ningún pastor le da gusto ver eso. Ningún pastor dice, gracias Dios, porque este era borracho y volvió a tomar. No.
Tú lo sacaste del adulterio y volvió a adulterar. Gracias, Dios, por ello. No. Mira, Señor, este era un ladrón. Tú lo trajiste a Cristo y gracias porque ahora volvió a robar. No, hermanos, a todos nos entristece verdaderamente cuando vemos a los hermanos en Cristo retroceder. Decimos, Señor, ¿qué está pasando? Y a veces es algo que la iglesia no comparte, porque lamentablemente ese corazón pastoral, insisto, no todos lo tienen. Y por eso es que algunos dicen, pues déjenlo, ni le hablen ya. No es así. A veces hay esa preocupación que piensa en otros elementos que la mayoría de las personas y de los creyentes no tienen, no piensan. Hay gente que a veces puede ser cruel y dice, bueno, un poco de levadura leuda toda la masa, así que ¿qué más da si ya no viene? ¿Qué más da si ya no asiste? ¿Qué más da si ya no vuelvo a ver a esa persona? No. Por eso Pablo derrama su corazón hacia los Gálatas y les dice, me da miedo, me da temor haber trabajado en vano con ustedes. Y no por su reputación, insisto, no porque la fama de Pablo se deteriorara, sino por la vida de los Gálatas. Así que, hermanos, nosotros somos llamados justamente a mantenernos firmes, a no retroceder. Eso no significa que olvidemos de dónde nos sacó Cristo. Hay que traerlo presente. En la carta a los Efesios, Pablo les dijo, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Efesios 2. Pablo quiere que la iglesia recuerde cuál era su condición sin Cristo. Pero dice Pablo, pero ahora conocen a Dios. O más bien, Dios los conoce a ustedes. ¿A poco no es lindo el contraste que hace Pablo? Que recuerde ese presente glorioso en el que todos los que somos de Cristo estamos. No volvamos atrás, hermanos. Sé que no es fácil. Pedro hablaba de esto y dice que las personas del mundo les parece una locura que no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Se burlan de uno. Que tú, ¿qué sabes? Eres un llorón, eres un tonto, eres un cobarde, por eso, mira, no te vas a la fiesta con nosotros, por eso no haces lo que hacemos nosotros. Nos ultrajan. ¿Les parece sorprenderse que no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución? ¿Cómo es posible que esta persona, a todos nos pasa, a los que trabajamos, en el trabajo nos sucede? Tenemos que lidiar con un montón de gente que piensa completamente diferente a nosotros y que hace totalmente distinto a nosotros. Donde lo común es el adulterio, la mentira, el robo, el engaño, la falsedad, la injusticia. Eso es lo común, es lo natural, es el pan de cada día de las personas del mundo, hermanos. Todos lo vivimos. Y sentimos el empuje de estas fuerzas porque son poderosas. Sentimos la influencia, ya cuando menos nos damos cuenta, ay Dios, por poco se me sale también a mí. Porque es fuerte. Pero es cuando entonces recordamos, Señor, si yo lo hago es volver a hacer aquello de lo que tú me libraste. Y entonces corremos a Cristo una vez más, Señor, dame fuerzas. Señor, permíteme no olvidar de dónde me sacaste. Permíteme recordar lo que tú has hecho en mi vida. Permíteme, Señor, ser luz en este lugar, entender el propósito por el cual estoy aquí. ¿Sí me explico, hermanos? No retrocedamos. Sigamos adelante. La carrera del creyente no es fácil. En verdad no es fácil, yo se los digo, no es fácil. Pablo en una ocasión le dijo a Timoteo, el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Para el mundo es más fácil aceptarnos si siguiéramos siendo los mismos de antes. En verdad, mucha de la gente que nos conoce estaría más feliz si siguiéramos siendo los mismos de antes.
Hermanos, hace muchos años una mujer me dijo que su madre le dijo: te preferiría prostituta que andes con tu Biblia. Así le dijo su propia madre. Y sí, es cierto. A muchos nos han dicho de cosas semejantes, cosas parecidas. El mundo estaría más feliz si no tuviéramos que hablarles del Señor, si no amáramos la verdad, si no amáramos la justicia. Le incomodamos a todo el mundo. Sí me explico, pero que Dios nos ayude. Y si hemos retrocedido algunos pasos, ¿saben cuál es la buena noticia, hermanos? Que la gracia ahí está, abundantemente para nosotros. Ahí está Dios llamándonos una vez más para que vengamos a los pies de Cristo y le digamos: Señor, perdóname, he retrocedido algunos pasos, pero tu gracia es infinita, Señor. Tu perdón es infinito. Ayúdame a seguir adelante. Y hermanos, Él nos acepta. Él nos recibe en su gracia y nos restituye y nos restaura y nos permite seguir adelante en el camino del Señor y sigue obrando en nuestras vidas aún aunque nosotros no lo merezcamos. Y esa es la parte linda del Evangelio, que nos recuerda que su gracia es infinita. No piensen que Pablo quería hacer que los gálatas estuvieran tristes. Pablo quería que los gálatas entendieran esto y volvieran a Cristo, porque en Cristo hay gracia. Él dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Y si venimos a Cristo una vez más y le decimos: Señor, yo he retrocedido, Él no nos echa fuera, no nos desecha. Que Dios nos ayude a tener esto presente y que podamos seguir adelante en el camino del Señor. Les animo, hermanos, para que todos nosotros pensemos un poco en nuestras vidas, en lo que fuimos, en lo que somos en Cristo y en cómo podemos seguir adelante. Sí. Cada quien tiene una lucha y una historia diferente. Yo sé que mis luchas no son las de los demás, ni siquiera son las de mi esposa. Yo sé que vivimos juntos y dormimos juntos. Sus luchas son diferentes a las mías. Todos tenemos luchas diferentes. Pero allí está el Señor, el mismo Dios de gracia, que nos sostiene, que nos anima, que nos afirma, nos establece, que nos sigue llamando para perfeccionarnos, ¿sí? Recordándonos una y otra vez que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a continuar hasta el día en el que Cristo venga una vez más. Así que con esa confianza podemos seguir adelante como creyentes. Pues vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe, que guarde nuestras vidas, que nos fortalezca para seguir adelante, mis hermanos, caminando en la libertad gloriosa que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado. Vamos a orar.